primero, pues agradecer a este espacio que nos han dejado Berdivel, al editor que nos acompaña, muchas gracias, a los amigos que también nos acompañan aquí, y sobre todo vamos a intentar disfrutar un poquito de este rato. Las preguntas intentaremos que sea breve para que se puedan hacer preguntas, porque casi siempre la manía de enrollarse y luego no funciona el micro, que es lo que la gente quiere. ¿Micro? Sí, este micro. ¿Se oye? Ahora sí. ¿Se oye? Ahora sí. Pero de la voz, pero la voz se oye igual, ¿no? Sí, lo importante es que lo oigamos. Pues si os parece, comenzamos en este momento. Comienza Maite. Maite es una buena amiga que me va a presentar y también es una buena doctora, por si alguno tiene algún problema. No, por si alguna tiene algún problema. Aviso. Ya sabéis cuál es la especialidad. Lo siento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues no sé de entrada si darle las gracias a Juanjo o amenazarle con todos los males del infierno, porque me dijo que le tenía que presentar. Yo nunca he hecho una cosa de estas, pero al ver que somos pocos y parecemos muy normalitos y tal, pues creo que va a ser agradable. Todos hemos venido aquí porque Juan José Saavedra presenta una nueva obra. Bueno, eso no es una sorpresa, realmente es una alegría, porque Juanjo es un escritor que ya nos ha regalado otros volúmenes de tan variados estilos como versátil es el mismo. Tengo por ahí algunos de poemas que me tienen enamorado, no es por meter una cuña aquí. Conocerle para mí fue todo un descubrimiento. Es un hombre culto y cultivado, es inquieto y es despierto, es trabajador y ameno. No prepagas, Adora investigar y fabular. Y sobre todo es capaz de hacerte pensar a la par que disfrutas con su ingenio. Tuve la suerte de poder curiosear las páginas de este libro cuando aún se estaban acabando de mezclar algunos de sus ingredientes. Para ello, él se ha sumergido en múltiples fuentes, ha escogido para nosotros lo mejor de cada una y ha encuadrado todo dentro de la fantástica descripción que hace de la pedriza. Los aromas que desprendían esas cuartillas eran prometedores y ahora que ya la obra está toda horneada, está deliciosa. ¿Se puede pedir más? Me encanta la cocina, pues si no lo habéis notado. Es un libro sobre misterio y sortilegios. Es un libro sobre leyendas y restos arqueológicos. Es un libro sobre parajes únicos y también sobre sentimientos. En fin, es un libro como el entorno del que habla y sobre todo como es realmente su creador. Es un libro mágico. Así que aquí os dejo con él, que yo ya he dicho todo lo que sabía decir. Después de lo que me he dicho ya no digo nada. Ya me ha aplastado. Pues mire, vamos a comenzar. Pues he intentado resumir todo lo que es el libro en una especie de poema. Os voy a engañar porque vais leyendo el libro y de vez en cuando os podéis encontrar un poema, os podéis encontrar una reflexión o después una descripción. Me encanta de la cocina es que tengas un sabor tan aburrido, pero que tenga muchos sabores maravillosos. Cuando empiezas a leer y de repente te encuentras un chascarrillo, te encuentras una descripción, te encuentras una experiencia. Es lo que he querido hacer y sobre todo cuando lo escribo para disfrutar yo y si hago disfrutar a otros, bien. Y si no, digo como Unamuno, que decía, yo escribo para mí y algunas veces para mis amigos, porque a veces ni siquiera me leen y cuando me leen ni se enteran. Pero esto es lo que me gustaría hacer, que vosotros os enteráis de algo que para eso lo voy a explicar. Y si hablan más fuerte, pues nos enteramos mejor. ¿Te hablo más fuerte? Sí. Por favor. ¿Ahora sí? Muy bien. ¿Sí? Bueno. Pues mirad, lo resumo en un poema que está dentro del libro y aparece en un momento determinado, que no lo voy a decir, que lo tenéis que descubrir,
y se llama así, Naturaleza. Intento hacer un resumen del libro aquí. No basta abrir la ventana para ver los árboles, el río y las piedras. Es preciso carecer de filosofía y de lengua para barrer las palabras, las ideas, y dejar que el árbol sea árbol, que el río sea río, que las piedras sean piedras. ¿Quién pudiera tener una ventana para ver el mundo sin ideas? Para ver el mundo desde dentro, no desde fuera. Esto es lo que intento hacer en el libro. Intentar buscar el mundo desde dentro, y por eso a veces utilizo un lenguaje distinto del que se ha utilizado siempre, que es el lenguaje mágico. Me planteaba siempre, cuando estaba ahí, un día, estoy en la ermita, y en un día de tormenta, y me siento, y la tormenta produce unas energías extrañas, y empiezo a preguntarme, ¿qué es lo más importante de la pedriza? ¿Qué puede ser lo más importante? Y me lo preguntaba desde hace tiempo, ¿qué sería lo más importante? Y digo, coño, pues es fácil, las piedras, pero no las había visto, veía cosas. Y entonces empiezo a investigar lo que son las piedras, las energías que tienen las piedras. ¿Quién habitó aquellas piedras? ¿Qué lenguaje podían tener? ¿Cómo podían verlo? Y empecé con el libro y entonces lo dividí en distintas partes. El libro, en el primer capítulo, vais a encontrar qué es la pedriza, lo material, lo que hay en la pedriza. Luego, dentro de ella, me sitúo en unos lugares únicos y os los voy describiendo. Por ejemplo, la Camorza, en la página 69, que para mí es uno de los sitios mágicos, que Marga también me ha descubierto cosas. Casi todos los que estéis aquí me descubrís cosas. Y os digo que dentro de estos lugares destaca, en mi opinión, la Camorza. Y antes de hablar del lugar, voy a analizar su singularidad. La palabra Camorza. Esto lo aprendí también de un compañero que hice 50, él había hecho 50 años de la pedriza, pero ahora está malito porque le han quitado el pulmón, y me enseñó todos los secretos de la pedriza. Y me preguntó, oye, ¿qué significa Camorza? Hay montones de palabras en la pedriza que ya han sido estudiadas, pero Camorza no existía. Y dándole vueltas, buscaba escamoza, comarca, y me encuentro que lo más parecido es una palabra italiana. Me encuentro que es un queso que tiene dos montañas, porque el queso es así cerrado y con un hilo se cierra y se abre como dos montañas. Y se llama escamorza. Dije, escamorza, escamorza, camorza. Y entonces planteo hipótesis. Hay algunos amigos antropólogos y arqueólogos que no están aquí, que iban a venir, pero no han venido, y siempre me dicen, tú es que eres un folclorista, te adelantas a nosotros. Y yo le digo, demostrarme que esa palabra no es. Entonces, y uno intenta adelantarse a los genios que tienen que tener, descubren un espacio, una piedra, y dicen, uy, este es un lugar sagrado, aquí adoraban tal. Con lo natural que era para los hombres, que ponen una piedra y lo que querían era comer los primeros. Nosotros, si cogemos una piedra, lo primero que hacemos es para comer algo alrededor. Luego adoraremos si tenemos la tripa llena. Pues aquí os lo voy a describir eso, que lo primero, lo principal era sobrevivir. Y yo anoto aquí esta historia, que una vez le escribí a mis hijos, un poema, y lo escondo aquí también, que dos amigos van por un camino y le dice uno al otro, ¿cuál es lo más importante de la vida? Y dice uno, sobrevivir. Y dice el otro, sí, pero cantando. Si sobrevivimos sin cantar, ellos también sobrevivían cantando. Entonces eso os lo hago en el capítulo segundo, lo describo, y hablo de cosas extrañas como Venus encontrada en la pedriza. Se encontró cerca del río una Venus, me lo comentó un forestal, y de esos misterios sin resolver también, él se lo comenta a uno, que dice que lo lleva al museo, y cuando investiga a este que lo había llevado al museo, no se acuerda qué museo lo había llevado. O sea que sobran las palabras para saber cómo se pierden muchas piezas a veces de la arqueología. Luego después, que ya hemos situado el espacio de la naturaleza, sitúo ya al hombre, y sitúo los orígenes, en el capítulo tercero, y voy hablando del mundo de las creencias. ¿Qué creía esta gente? ¿Cómo veía el mundo? Y después de esto paso a hablar de los mitos y los hombres.
Y voy a hablar de animales a dioses y de la cultura como fundamento de nuestra sociedad. Ya hago un paso que es, nos hemos situado en el espacio, nos hemos situado los hombres y planteo también una forma, mi formación también era filosófica, entonces, de conocer el mundo. Son los 5 sentidos, como dice Kant, los que nos llevan al mundo, necesitamos los a priori para ir más allá. Entonces planteo un tipo de lenguaje que es más allá, el lenguaje que tenemos que descubrir, porque la ciencia y nuestros sentidos son como un foco, que los científicos dicen, es un foco que alumbra el espacio, pero para ver a los aviones tienen que pasar por ese foco. Si no están en ese foco, no existe. Y yo creo que existen aviones que no están en ese foco. Y lo intento explicar aquí. Y luego, sobre todo, intento situar, desde el interior. No ver solo, como lo decía al principio, que hay que descubrir las cosas desde dentro, no desde fuera. Y eso es lo que voy a ir comunicando aquí. Conocer la Pedriza, conocer la gente que lo habitó, porque nadie había hecho una prehistoria. De la Pedriza, un amigo que escribe sobre crítica de libros de historia, de arqueología, dice, hombre, por fin alguien en 100 años escribe algo distinto de la Pedriza, porque todo se repite. Y lo más novedoso para mí es ese, buscar el lenguaje de ellos. Y hay 2 partes que tenéis que leer siempre. La introducción, que yo me enrollo mucho en las introducciones, porque intento como el foco ir situando en el espacio, y luego el epílogo, que digo hasta dónde hemos llegado. Y en el epílogo, que es lo más interesante, os lo leo unas líneas. Construir el paraíso no es cuestión de imaginación, sino de deseo. La mayoría de los humanos no somos seres racionales, solo seres sentimentales. Teniendo estas reflexiones que voy señalando en el prólogo, os voy a explicar una serie de cosas que no lo digo, que lo tenéis que leer. Y cuando llego, como no me gusta que tenéis muchas preguntas que hacer, me gustaría compartirlas con vosotros, porque tengo mucho aquí para decir, y no. Termino con los nuevos campos de la ciencia, meto aquí algunos matemáticos para que me digan qué es, cómo ven ellos la ciencia, porque he hablado cómo lo veo yo, pero es conveniente también que otros hablen y te digan cómo lo ven ellos. Y al terminar el libro, en el epílogo, os digo una cosa interesante, que dice así, concluyendo, ¿estamos en condiciones de coexistir con nuestro propio poder? Si la respuesta es no, la evolución continuará sin nosotros. De nosotros depende de que continúe esta bella historia del mundo. Os hablo también de la evolución. Entonces, que nosotros queremos sumarnos y respetar esta evolución, seguiremos. Pero a la Tierra le importa 3 que nosotros continúe evolucionando. Entonces, y añado, comprender nuestro pasado puede dar la perspectiva necesaria y la sabiduría para responder a cada uno de los retos que se van presentando. Si queremos, podemos enfrentarnos a la nueva etapa de la humanidad. Es la que he querido señalar cuando he hablado de la evolución de Sapiens y dioses. Por eso pienso como piensa la Tierra. He querido encontrar el secreto de la Tierra porque sé que yo seré parte de ella. Y con esto termino. Muchas gracias. Veréis que he sido breve, pero es que me interesa mucho más que lo que yo digo, que vosotros preguntáis para que yo os pueda ayudar en lo poco que sé y que compartimos los demás. Y entonces preguntarme lo que queráis. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perdona, no te he escuchado porque acabo No importa. Pero tengo una pregunta para ti, porque he escuchado el vídeo esta tarde que tienes sobre la Pedriza. Esto es un despistado de narices, ¿eh? Ahora que voy iluminando. Con ella, con Ana, que hacemos vídeos de vez en cuando, ella que está grabando, Muy bien. me propuso hacer el vídeo sobre la Pedriza, igual que hicimos otro de brujas, y haremos otros cuantos. Entonces el vídeo... No, me lo propusiste tú. El de la bruja me lo propusiste tú. Eso sí. ¿Y el de la Pedriza lo propuse yo? Sí. Pues bien, entonces lo propuse yo. Y quería que cuando vas, que no ha podido ser porque el ordenador se le ha estropeado ahí a la empresa.
Y entonces, cuando os digo aquí que podéis ver el vídeo, mientras vais leyendo el libro, el vídeo te va situando en los lugares de los que estamos hablando. Entonces, gracias por decirme eso, que se me había olvidado. Como está en YouTube, es gratis, lo colgáis, miráis y veis. Muy bonito y muy... ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, sí, realmente sí. Pues mira, mi pregunta es que se lo oí a un amigo, yo creo que es un especialista en la pedriza, de que en el mundo nada más que hay dos entornos, otro entorno igual que la pedriza, creo que está en Australia, no sé en qué parte de No, Australia. yo he oído que estaba en Estados Unidos, en un desierto, pero ni he prestado atención, soy un desierto. Pero si me hablaba que era, no te puedo decir el sitio exacto. Claro, porque es un entorno tan original y tan único que es que... Este con el que ando, que lleva 50 años andando, y desde hace 4 años casi éramos novios, de hecho, porque todos los sábados salíamos juntos, me habló que él lo había visto en Estados Unidos. Él conocía todas las montañas. Le tendré que volver a preguntar. Y me dijo, y National Geographic un día leyéndolo, decía que era único en el mundo, por la forma granítica. Eso era lo que quería saber el sitio. Sí. Eso no te puedo ayudar, pero te lo busco. Tú me dejas el teléfono y buscamos. Sí, porque te llama la atención. ¿Sabes lo que pasa? Que la pedriza es algo muy extraño. Tú la ves desde fuera y ves un mazacote, como la mayoría de las cosas que vemos, que no vemos. Te metes dentro y empiezas a descubrir, y cuanto más andas, más descubres espacios, lugares. Tienes una flora que sería muy interesante. Lo hice, claro, no os he contado que este es el cuarto libro que hago, de los 21 que he publicado, el cuarto que hago sobre la pedriza. Hice uno que se llama Aproximaciones a la historia de Manzanares, en el 92, y tocaba un poquitín de la pedriza. Luego después, en Caja Madrid, me propuso que hiciera uno de plantas sobre ecología de la pedriza. Eso fue en el 94. Después, en el 12, el del 12 fue Historias y secretos de la pedriza. Y como ya en 2 años hice 2 ediciones, en lugar de hacer la tercera, dije, bueno, pues lo pongo en un PDF y que el que no pueda comprarlo, que lo descuelgue y lo vea cuando quiera. Y está colgado así. Y ahora este tercero fue por esta casualidad. Se juntan muchas casualidades. Me preguntaba qué era lo importante y descubrí un lenguaje, buscar otro lenguaje distinto. Y también me influye la gente que te rodea. Estaba sentado un día junto al río y veo a un chico que cogía como cocos, melones y naranjas y las tiraba contra las piedras y luego las abría y las echaba al agua. Y me acerqué, yo soy un preguntón, y me acerco y digo, ¿por qué haces eso? Dice, estoy ofreciendo tributo a la diosa del agua. Me quedé asombrado y eso me dio vueltas en la cabeza para pensar en el libro y hacerlo. Igual que el anterior a este era El coleccionista de momentos. Es un poemario también sobre el tiempo y el deseo. Y ese fue también por una cuestión que sucedió entre el tiempo y el deseo y le di vueltas. Y otro, el anterior, fue Adiós, adiós. Una historia de las religiones, pero por un señor que me encuentro cuando mi madre iba a la residencia, estaba en la residencia, y en la puerta había un señor mayor de esas manías que me cogen la puerta, y cuando pasaba decía, cabrones, Dios no existe. Y cada cabrón que pasaba uno, cabrones, y dándole vueltas, digo, voy a hacer un libro sobre la historia de Dios no existe. Y cuando lo llevé al editor, le hice el título, no, o mejor, Adiós, adiós. Y entonces, pero descubrí que sí existe el misterio. Entonces, lo que no existe es a veces ese Dios que hemos imaginado, que hemos creado, pero cuando uno busca el misterio lo empieza a encontrar. Por eso hay muchas interpretaciones, porque el misterio tiene muchas interpretaciones. Y lo más importante es encontrarle a Dios contigo. Si le encuentras contigo, llámale como quieras. Puedes llamar de los nombres que te dé la gana. Pero siempre tenemos el misterio, y eso es lo que descubrí, intentando negar a Dios, descubrí que sí existía, pero existía dentro de nosotros y en muchas ramificaciones, no tenemos una. No, igual que las personas, nosotros mismos no somos uno. Somos, si nos damos cuenta, yo que ya voy para 70 años, si parece que tenía 17 años, digo, joder, qué viejo está ya, que me veo en el espejo, pero cuando ando por ahí como un potro, y entonces digo, no, pues si tengo 17 todavía. Me baño, el domingo me bañé, me miraba la gente, eso es como un cuerno. Me baña, estoy bañándome y hay una familia y el niño dice, no se puede bañar. Y le digo al niño, digo, ¿quién lo dice?
Dice, mi papá, digo, pues mi papá, que Dios me ha dicho que me bañe, díselo a tu papá. Y el padre se quedó colgado. No se atrevió a decir más. ¿Cómo se ha podido hacer esa barbaridad en la Pedriza de prohibir el baño? Porque es una exageración, es decir, siguen los animales, es decir, que contaminan mucho más. Sabes que hay que regular. El problema es, mira, vino... Para los que nos bañamos, bueno, yo desde los 14 años de chaval me bañaba en la Pedriza. Te voy a contar cómo lo veo yo. El problema era un desastre. Todo el mundo tiraba basura y tal. Y se aprovechan los poderes también para decir, ahora lo controlo prohibiendo. Imagínate tú cuando alguien se te pone malo y dices, oiga, me duele la cabeza, le corto la cabeza, ya no le duele. No, el problema no es ese. Vinieron los de mi cámara y yo para que les explicara esta historia del río. Y entonces hay una parte que no se puso y era esta. Cuando uno tiene que controlar, tiene que utilizar la inteligencia y tener los medios. A veces faltan los dos y casi siempre lo primero. Y eso no lo pusieron la inteligencia. Regular es la clave. ¿Cómo? Para eso está, que regulen. Pero también es verdad que a veces somos tan bestias que destrozamos todo. Regúlalo. Pon alternativas. Cuando quieren, ponen alternativas. Ahora, si no quieren, lo más fácil es prohibir, se soluciona el problema. Pero ya sabes, si ellos prohíben, tú salta. ¿Alguna pregunta más? Sí. No os cortéis. Perdóname, Mario. Yo te quería preguntar, Juanjo, o que nos dijeras a los demás, algunos conozcamos algo, porque te conozco desde hace algún tiempo, que nos introdujeras un poco tú, personalmente, en la Pedriza, y por qué este libro y tú, ¿qué relación tienes tú con la Pedriza? Eso es Porque a lo mejor hay mucha gente que lo sabe, no digo, pero a otros no, y creo que es muy importante partir de por qué tú en la Pedriza conoces la Pedriza, a lo mejor es que has nacido por ahí, no sé, algo. Una Muy introducción. bien, Mario, situándolo. Yo nací en Manzanares. Entonces, como nací en Manzanares, decía la Pedriza, unos peñascos, piensa con 16, 17 años que lo que quieres, ¿no? menos andar, pues pasarlo bien, irte con los amigos. Y a los 16, como quería ser misionero, pues dije, a lo que soy, ya has dicho, me fui. Y un año antes dije, coño, ¿qué hago yo aquí? 9 años estudiando, pues no, vamos a hacer otras cosas. Y curiosamente, lo que dice Mario, empecé a descubrirla al volver ya, cuando vuelvo ya casi con los 40, 45. Empiezo a pasear despacio, a ver las cosas de otra forma y empiezo a descubrir cosas que no había visto. Entonces, la relación mía con él es como de un amor. Yo siempre lo digo, cuando voy andando me encuentro a alguien por allí y le digo, si tu novio o tu novia te falla, la Pedriza no te falla, siempre te va a esperar y además te da cosas. Cada vez que te vas metiendo en ella, te va dando cosas. El relajarte en la roca, en el agua, en los bosques, porque es tan variado, si no estás dentro, nada. Entonces la relación con ella, pues tiene un gran amor. ¿Y por qué eso? Pues porque nací allí y también, no sé qué pasa, que los elefantes luego vuelven a morir siempre donde estuvieron al principio. No sé si te he contado. Bueno, en parte solamente, porque Pues creo que aparte de tu nacer allí, creo que tu padre, tu madre, claro, incluso están enterrados en la mis Pedriza, abuelos, ¿no? Vives allí, como dices, a lo mejor hasta querrás morir allí. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, todo lo que Sí. tienes allí de la Pedriza, quiero enfocarlo, pues porque, bueno, pues una persona que puede estar muy documentada, aparte de que le Siempre he interese estudiado. todo lo que va de la Pedriza, ha nacido aquí, de su vida y no sé. Y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? A eso me refería. Y No, termino ya. es que es curioso porque no me he dado cuenta de esos matices. Cuando hice Historias y Secretos de Manzanares en la Pedriza, lo primero que fui a hacer entrevistas a la gente mayor. Y entonces, gente que tenía entre 80, 90, que sabía que se les acababa el tiempo, los tengo grabados y me dieron pistas. Luego Marga y un montón de gente de allí que era una institución. Entonces son gente que te han ido aportando, sus hermanos. Siempre la gente de allí que ha vivido y que lo quiere. Porque hay gente que vive, que pasa por la vida, pero la vida no pasa por él. Pero entonces este tipo de gente que le gusta, que comparte, pues es de los que aprendo. Porque además uno, como yo sé que soy un mal rey, me reúno de buenos ministros. Entonces hay gente muy interesante allí, que hay que estar con ellos, que te aporta un montón de cosas. Si tú estás abierto, pues disfrutas de ello. Y yo,
nacer allí, volver allí, Mario, pues para mí era lo máximo. Y sobre todo me hago mi casa, bueno, tengo la casa junto al río, tenía un chaletazo que era más del banco que mío, al final el banco digo para ti, y me adquiero una casa junto al río. Y está la puerta y el río. Y por esa puerta es un milagro. Cuando estaba en el pueblo, vivía como un milón, pero no veía nada. Y ahora que estoy junto al río, hoy he conocido unas amigas chinas, a Jan también, que es traductora, y que haremos pues, posiblemente una antología sobre literatura china. Conocí a Sia, he conocido un montón de gente china, pero he conocido a rusos, he conocido un montón de gente, lo último, una checoslovaca, de Bratislava. Y le digo, empezamos a hablar en inglés, y digo, ¿de dónde eres? Dice, de Bratislava. Y digo, ¿y tu niño dónde va a jugar a los cumpleaños? Dice, a un parque multiaventura. ¿Así? Digo, ese le monté yo, en Bratislava. Y después ahí va mi hijo. Entonces, muchas veces el mundo que parece pequeño, que es mucho más, digo, que parece grande, es mucho más pequeño. Y allí en La Pedriza es curioso, porque viene muchísima gente, aproximadamente creo que son, no sé si 120.000 las visitas, ¿no? Te digo de memoria, en el castillo se movía sobre los 100 y pico mil. La Pedriza posiblemente más. Pasa muchísima gente. Y es curioso, cuando he presentado el libro en la Feria del Libro, que lo presenté con Desnivel en el 12, la gente pasa y ve autores y tal, miles de autores, pero cuando ven, La Pedriza, se te acerca y dice, pues mi abuelo venía aquí, pues mi padre venía aquí, todos en Madrid. Si somos 4 millones, estoy convencido que 1 millón conoce La Pedriza. Y eso es mucho, con 1 millón de personas que conozcan el lugar y sobre todo constantemente están pasando por él. Entonces yo me he establecido viernes, sábado, domingo, todos los fines de semana y cada vez más, y un poquito en Madrid. Y cada vez voy dejando Madrid para ir más a la montaña. Más preguntas, no, Mario. Yo tenía una. Sí. ¿Tienes algún lugar favorito de estos que dices en el libro? Para mí Peñasacra. Peñasacra. Sí. Cuando te sitúas, Peñasacra, las vistas que tienes aquí, los atardeceres, mira, lo que yo hago, te lo recomiendo. Todos los atardeceres ahora ya son sobre las 6:30, pero todos los colores que aparecen allí no aparecen en ninguna, porque es como un dolmen que domina toda la zona y desde 1912 ya de Bernardo de Quirós, toda esta gente hablaba de la zona. El padre de Marga estuvo con Joa y con ¿quién estuvo? Que descubrieron con Ametúa. Sí. Enrique González Ametúa, que era embajador penitenciario de la Santa Sede, y él fue que descubrió La Pedriza, y el primero que sacó, no La Pedriza, La Camorza. La Camorza. La Camorza Sí. y todo lo que... Él es el que escribe lo primero, que es el que tomo de base para ir siguiendo. Los restos arqueológicos tienen muchísimos. Pues de él, gracias a vosotros que me habéis dado datos, yo he seguido buscando y viendo. De la última vez que subí con un grupo de arqueólogos, con 4, así, encontramos todavía restos de cerámica, una especie de peine, otra especie de hacha todavía, pero claro, tienes que ir con gente que sabe. Los castos que hay, Sí. todo de arriba abajo está lleno de casas caídas. Eso lo comento y la repoblación se cargó todo eso. me alegro que lo comentes, porque ahí hablamos, en el libro, hablo de la zona de la Camorza, de un castro, un poblado, aproximadamente restos de unas 70 casas, entonces era un nivel muy alto, 70 casas en esa zona, y os comento unos estudios que ya una asociación lo hizo en 2003 y yo he seguido mirando. Y normalmente siempre que viene un amigo y digo, ¿cuánto tiempo tienes para andar por la Pedriza? 1 hora y media, pues vamos a la Camorza. Le subo y luego una especie de altar que me enseñó Marga, pues vamos a verlo también. Entonces ya tengo hecho el itinerario para la gente que quiere ver sitios únicos. La Camorza también es especial. Pero Peñasacra ya me planteaba si había sido un templo druida por la zona, la piedra redonda que está al lado, que para mí, yo lo planteo, y por eso hablo también de las diosas, la importancia que tenían las diosas en el Neolítico. Y esa piedra es clave. Que también el yerno de él, que hizo un estudio de diosas, yo copié algunos datos y tomaban, porque el tema de los dioses que él plantea
tenemos el dios Yahvé, era un dios, según se plantea ahí, es una teoría, un dios de hombres, del desierto, seco. Y entonces, cuando llega a las diosas de creación, que eran las diosas de la tierra, van eliminando todas las diosas, las van eliminando. Eso sí que es feminismo. Eliminar las diosas y quedarse con un solo dios. Sí. Bueno, la lluvia no me ha permitido llegar antes, pero bueno, he leído el libro hace unos días, aparte de la amistad que me une con el autor. Tengo que decir que me parece un libro en el que se aunan tres vertientes que creo que están en la vida de las personas. Una es el afán de conocimiento, a pesar de las limitaciones de encontrar la certeza. La otra es el afán de unión, esa unión con el medio, de la infancia, de los árboles, de las piedras, de los amigos, del hombre, en definitiva. Y una tercera, que lo que estamos aquí es que sirve para esa aportación social, de decir, bueno, pues esta persona anduvo por aquí en la vida y dejó alguna huella. Entonces, en ese sentido, creo que es honesto el libro, redondo, y bueno, es un placer y quiero felicitar públicamente porque no es fácil elaborar un libro de estas características, porque uno se puede ver ante un océano y lo más fácil es que se vea desbordado por él, y sin embargo pues ha sabido salir, creo que con estas tres bases, tres ideas madres que digo, del conocimiento, de la unión y de esa función social que la persona pues debe aportar a la sociedad que le ha dado esa oportunidad. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Lo explica mejor que yo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que uno trabaja y además se agota. Llega momentos que dice, no puedo más. Pero Faulkner, que lo había cogido por aquí, tú tienes mi móvil. No, él decía una frase que viene muy bien y que lo recogí esta tarde. Cuando iba a venir, Faulkner decía una cosa que me impresionó y que refleja realmente lo que nos pasa cuando escribes. Y es esto. Os lo transmito porque me parece muy interesante. Dice, el escritor solo es responsable ante su obra. Si es bueno, será completamente despiadado. Tiene un sueño, y ese sueño lo angustia tanto que debe liberarse de él. Arroja todo por la borda, el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo con tal de escribir. Y esto que pasa al que escribe, mal, bien o regular, que es como una pasión que te rodea. Cuando terminas quieres sacar los demonios. Yo cuando empecé con el primero, que fue la obra de Silverio Lanza, que era un escritor de la generación del 98, y os voy a contar por qué, ese lo cuento, porque hice una tesis doctoral sobre el individuo. Yo estaba trabajando en bioquímica y me dedico a hacerme un doctorado en filología y en literatura por un autor. Me apasionaba porque era el maestro de la generación del 98, donde todos habían bebido, pero todos lo ignoraban. Y cuando leo en su obra que cuando muera, quiere que le entierren así, para despedirse de los vivos y saludar a los muertos. Me pareció un tío genial, dice. Y me dediqué 5 años de mi vida solo para conocer la obra de este individuo. Entonces, y así empieza uno en esa trampa. Después, como estás dando clases y ves que no hay metodología de estudio, pues hago un libro, La enseñanza de la lengua como creatividad. Imaginar esto hace 40 años, que todo era un aburrimiento. ¿Os acordáis aquello de las oraciones complejas, la justapuesta, que qué coñazo? Yo hacía como una especie de pirámides y ponía Juanito está arriba, Pedrito aquí y él a la izquierda, con sujeto, verbo y predicado. Vamos a jugar con ellos. La gente cambiaba el concepto. Y eso te lleva, normalmente te lleva siempre a ir
circunstancias que tú tienes, a ir rompiendo con ellas. Empiezo un poemario, pues dije, bueno, pues voy a hacer un poemario, porque tenía a un buen poeta de profesor, que tiene un montón de premios, y empecé con él, porque fue el que me enganchó. Y cuando termino este, viene el siguiente. Y cuando termino ese, el siguiente. Y no haces una trilogía, haces una cuatrología o tetralogía, haces, y no sabes por qué. Porque es un gusano que te pilla y te agarra. Más preguntas. Yo tengo un par de ellas así. Pues sigue. Una breve. Para mí, por ejemplo, No nos vamos a enrollar mucho, no sé qué hora tenemos. un entorno mágico de la Pedriza. Oh, vamos bien. Un entorno mágico, Sí. el Collado de los Pastores, por ejemplo, Sí. de ahí se divisa. Pero a mí me gustaría saber cuál es lo que se entiende como contenido, todo lo que es el entorno de la Pedriza. Por ejemplo, subes por la cuerda de los Porrones, Sí. Maliciosa baja quizá. Eso es un cordel. Sí. Sí. Y Un otro cordel. puede ser quizá las Torres de la Pedriza y la Collada de la Ventana. ¿Qué es lo que se entiende como tal, como lo que es el entorno de la Pedriza, lo que la abarca? Eso ya es extramuros, o sea, como por fuera, esos contornos que estoy... No, porque dentro tienes Bernardo de Quirós, que ya hizo un buen libro que se llamaba La Pedriza, ya planteaba desde la Pedriza interior, la exterior, los cordales. Es que es un todo. Date cuenta que ahí se produce una subida, por decir sencillo, de rocas, pero hay unos espacios que quedan ahí lagunas, quedan esos valles. Entonces se mezcla entre el valle, se mezclan los cordales, pero al mismo tiempo la repoblación de los años 50 y pico también ha añadido los pinos. Entonces se mezcla todo y hay pinos centenarios, pero muy pocos. Entonces decir que es un montón de cosas. Y mejor que yo te lo puede hacer Bernardo de Quirós, que ya te digo, que hizo un libro que se llama así, La Pedriza. Y una segunda, esto me imagino que es Sí. por el enorme desinterés y la falta que ha tenido siempre en la Comunidad de Madrid, que hay que darle, pero collejas hasta el final. El refugio Ginés de los Ríos, por ejemplo, lo abandonado que estaba, es decir, qué pena, porque en otros entornos de otras comunidades cuidan los refugios y esto es un poco perdido, ese enorme desinterés. Refugios que hay en la montaña, en la Sierra de Guadarrama, totalmente abandonados. Hombre, ¿Cómo no. se puede explicar eso, no? Sí, mira, En un entorno tan bello. Sí, de eso tengo unas cuantas anécdotas. Te va a reír. El director de Peñalara, ha hecho un libro sobre refugio. Muñoz Repiso. Repiso, hace 2 años, ¿no? Sí, en el 2 centenario. años. Me dijo, oye, Isabela, ¿podrías mirar una cosa que hay, una laguna? Y entonces, mirando el refugio, se regala a Peñalara, es un espacio, un señor que se llamaba Casiano Guijarro, se puede decir un nombre, no hay problema, lo regala, lo dona. Y cuando pasa el tiempo, resulta que esa donación no se reclama. Y se ve, cuando empezamos a sacar la documentación, que Casiano Guijarro, que lo había donado, que durante 100 años todo el mundo pensaba que era una donación, en el año 43 había cobrado 3.000 pesetas por ese espacio. Esto es una pista para decirte que ha habido muchos piratas alrededor de la Pedriza. Entonces salió este libro que se llama El Centenario de Refugio, y ahí te explica también todo esto que yo te lo podría decir, pero ahora te lo explica mucho mejor. La historia es, si fuera de Estados Unidos o si fuéramos de Unión, se cuidaría muchísimo, pero también pagaríamos muchísimo también. Es que estamos ahí en un conflicto. Es gratis, casi todo es gratis, pero al mismo tiempo no se cuida. Si se cuida hay que pagar. Y entonces hay un conflicto ahí, pero bueno, se podría hacer algo intermedio. Cuidarlo con un valor, dándole un Yo soy valor. montañero y veo que viajas por otras comunidades y viajas por otros sitios, el enorme desinterés que le enfada a uno por parte de esta comunidad en especial, de lo que son los espacios naturales, cuidado de... Sí, yo creo que sí, cierto abandono es igual, porque ahora se ve un poquitín, pero en general cierto abandono sí, para marcar, no sé, habría otra fórmula, pero no te puedo decir. Yo sí lo noto y luego también ya es más selectivo, porque ya suben bastante arriba, porque la parte de abajo era un caos total. ¿Alguna pregunta más? Perdón, un aporte, tan solo. Sí. Que estás en
Mel. Nosotros desde el año 92 siempre hemos ido a la Pedriza y semanalmente 2 veces a la semana, y empezamos a dejar de ir justamente cuando empezamos a ver que convertían eso en un balneario, que dejó de haber la Guardia Civil que iba a caballo y los guardiaparques, y finalmente cuando ya restringieron. Sí. Y da la casualidad que justo después de un gran tiempo decidimos ir para darnos un baño y te conocimos. Así. Y entonces volviste a generarnos el interés y la pasión por volver a la Pedriza y no perderla y poder disfrutarla pese a todo lo que pasa. Así que eso es lo que quería aportar, que gracias a ti hemos vuelto al nido prácticamente que nos acogió a llegar aquí. Mira por aquí, iba a la Pedriza. recuerdo en las ferias cuando estás en la Feria de Libertad y te viene gente y dices, joder, macho, haces tú más publicidad que el ayuntamiento. Pero déjame, sí, ellos están a otra cosa, cada uno debe estar a la suya. ¿Alguna pregunta más? Animaros, que luego después vais a decir, ¿y si hubiera preguntado esto? Yo preguntar, que yo contestaré lo que crea. A mí yo tengo una curiosidad, igual soy... es curioso que en la Pedriza, las llamadas al SOS de socorro, es donde más se producen. Más que en otros entornos de la Comunidad de Madrid, Sí. donde más gente se pierde y donde más gente llama a la Guardia Civil y a grupos de rescate, es en la Pedriza, donde más accidentes hay, donde... Hay un tema que hoy, esta mañana, es curioso. Un antropólogo que está en la universidad, me lo encontré y me dijo, Saavedra, ¿por qué no haces un libro de novela negra? Y eso, dice, porque la Pedriza es donde más suicidios hay. No lo sabía. Y digo, oye, voy a empezar a mirarlo porque no había prestado atención. Pero también, de verdad, yo que vivo al lado, cada 2x3, el helicóptero, rescatando. Cuando estás allí, es curioso, tú vas por otros sitios y no ves tanto por el Bocejón, por estas zonas, nada. Pero por la Pedriza constantemente, no te exagero si cada 15 días lo hay, ¿eh? Sí, pero eso es curioso. Posiblemente es porque te confías mucho. No hay tampoco una buena señalización, hay 4 hitos y entonces te puedes enriscar. Nosotros ya nos hemos encontrado 2 enriscados. Recuerdo otra anécdota. Un día íbamos por el Canto de los Muertos, un poco más por ahí, por esa zona, y nos encontramos una pareja, eran 2 chicos y una chica, que no sabían cómo salir y le dijimos, síguenos y os sacamos, y era muy sencillo. Y dice la chica, dice, ¿puedo dar un beso? Digo, sí, pero la boca no, ¿eh? Se empezaron a reír y ya, y le dice, muchísimas gracias, dice, porque es que no sabíamos cómo salir. Fíjate, tan sencillo como el caso del muerto, que nada, que no hay nada. Pero hay mucha gente, y bueno, con zapatillas y con chanclas, la Pedriza, con zapatillas y con chanclas. Claro, eso es otro de los problemas. Posiblemente que no hay como una educación de montaña. Posiblemente eso, porque la montaña te da y también te quita. Entonces, posiblemente eso, y a veces lo vemos con nieve, nos hemos encontrado gente perdida también porque no sabe salir. Tienes que conocerlo muy bien para poder salir. ¿Más dudas? Yo me quedé absolutamente admirada del poblado, las pinturas rupestres. Quise saber mucho más sobre esa gente que vivía allí, cómo pudieron llegar tan lejos, levantar una muralla, esos bloques de piedra tan grandes, esas pinturas rupestres. Y es poco conocido eso, me quedé absolutamente admirada, ¿eh? Lo que tú me preguntas es muy curioso porque casi nadie conoce. Por eso el libro, que otra de las tentaciones era esa, que mucha gente muy conservadora decía, no publiques nada porque vienen y se van a llevar las piedras. Pero decían que no querían que se conociera. Mucha gente me lo ha dicho. No escribas sobre eso porque viene la gente y lo estropea todo. Pero bueno, cuando lo descubriste por primera vez, ¿te acuerdas que fuimos un amanecer para ver la luz cómo caía? Es maravilloso el espacio. Pero claro, tienes que estar en él. Tienes que estar en él. Si no, te lo puedo contar, te puedo dar pistas, pero mejor que lo disfrutes. Con el libro puedes disfrutarlo, pero estando allí mucho más. Pero es increíble, y las pinturas, una maravilla. Cómo marcaban el terreno, qué querían decir. Intento explicarlo. ¿Por qué ese color y no otro? ¿Por qué allí y no otro espacio? Entonces intento explicarlo, porque lo mismo que tú te preguntas, me lo he preguntado yo, y entonces intento explicar
Soy un preguntón, pero también intento explicarme todo lo que puedo. Y una pregunta, Juan José, ¿tú crees que dentro de lo que es el Circo de la Pedriza, o sea, más hacia el interior, pudo haber allí también asentamientos de gente viviendo allí en esa zona? Para mí la clave es el agua. Siempre que está el agua, está la vida. Si no hay agua, yo soy muy elemental en eso. No soy un estudioso de este tema. Pero tú fíjate siempre dónde se han montado todos los pueblos, siempre alrededor del agua. Por eso la Camorza, imagínate, la Camorza y Cornocal, esas dos montañas, allí debería ser un mar de agua. Ahora vemos casi nada, pero eso debería ser, por eso estaba la vida ahí. Más atrás, posiblemente sería lugar de adoración, de investigación, pero donde vivían ellos, por eso esos restos están ahí, no están en otro sitio. Esa es una explicación, pero a lo mejor digo esto como en la ciencia. Lo que dices hoy, si bien se demuestra otra cosa, es otra cosa. Pero de momento hasta hoy, mira que he mirado por un montón de sitios y no he visto nada. Y este que lleva 50 años pateándolo, no he encontrado ahí. Dime. Siempre he tenido curiosidad por saber desde cuándo están marcados los senderos de la Pedriza, los que están con pinturas, los PRs, los PRs que hay y el... Pues no tengo ni idea. Así, no lo he estudiado. Joven, ¿recuerdas que hay? No, nada. Eso está muy bien. Me ha situado bien el problema. Yo creo que esto debe ser de los años 70 o posterior. Y luego hay uno, ¿sabes qué es el GR10? Sí. Que une Valencia con Lisboa. Sí. Y baja por donde baja la caña de la Vía Segoviana, Sí. pasa por el pueblo y sigue. Sí. Alguno, en el tercer grado, lo puso por el collado de la Besilla. Imagínate que vienes desde Valencia andando, porque por toda la parte de la Comunidad de Madrid hay pueblos, hay conventos donde cogen peregrinos a los que van, porque viven por ahí y los he visto, ¿no? Sí. Aquí hace poco vinieron en bicicleta. Entonces, cuando llegan al Canto del Rueco, les hacen subirse al collado de la Besilla, bajan a Canto Cochino y salen a la carretera. Sí. Claro, es una locura. Si además el Domingo Piego hizo el itinerario, Sí. vinieron un grupo de gente y vinieron haciéndolo en la Comunidad de Madrid, lo que es el CR10. Después el CR10 no pasa por ahí arriba. Ya. Qué absurdo es que tú no es como si vienes haciendo el Camino de Santiago y te suben y te dan la vuelta a la Maliciosa. Sí. Pues ahí lo han hecho. Sí. Y luego ya cuando le bajaron de ahí, le pusieron más abajo. Lo pusieron pues por donde es la Gran Cañada, también le llegan por ahí. También hay piedras que ponen el CR10. Esos son absurdos que van escribiendo y te lo dejan. Sí, puesto. también, pero la pregunta es, yo creo que esto debe ser Pero desde sobre los que- años 70. Sí, así fue ya. cuando más o menos empiezan a hacer los CR10, porque antes no se conocían. Y luego uno de los errores que hay, que vas siguiendo a veces las marcas y te llevan por otro lado. Y nosotros, cuando iba con Gregorio, que es el Serpa que siempre he tenido y al que le dedico el libro, marcábamos otra vez. Veíamos que no y marcábamos con hitos para que la gente supiera por dónde seguir, sobre todo cuando nieva. Si no tienes un referente, estás perdido. Sí, es que antes eran hitos de piedra, los Sí, que había para ir a pues- todas partes. Las hierbas, todas partes eran bonitos de piedra. Pues ahora nosotros siempre que vamos marcamos y vamos a lo mejor al mes y nos la tiran, volvemos a marcar, porque ponen esas marcas que a veces te llevan a otro lado y te hacen perder más tiempo. ¿Pero marcáis con hitos o con...? Con hitos. Sí, no. Sí, marcamos con pintura y estamos perdidos. Nos denuncian y la hemos liado. ¿Tú has visto saliendo de Casa Julián Sí. que hay una casa ahí y han cortado el camino y ahora se va porreando por las piedras, Sí. es muy peligroso? Sí. Bueno, pues por ese camino intenta volverlo a hacer y está el camino que es así de ancho empedrado, con piedras grosas que se va hasta lo que era la presa de hierro. Se Sí, llamaba presa de hierro. la cerquita de la Esa presa. que va hasta allí y es un camino así de ancho y son empedrados totalmente. Lo que pasa es que hay que buscarlo porque la casa de hacerlo le quitaron y que llevan por el río, que antes había una presa ahí, no sé si lo sabíais. Sí, una presa que sí, sí. quitaron hace poco. Bueno, pues hemos estado 3/4 de hora, que es suficiente, y muchas gracias a todos por asistir y que lo disfrutéis, de la Pedriza. Y si tenéis cualquier duda, Marga, yo os contamos lo que queráis. Ella vivió toda la vida allí, nació allí metida en la montaña, iba de pastorcita corriendo detrás de las ovejas. No, mira, venía un zorro y estaban las ovejas y a los corderos los iba apartando con el rabo. Se veía que estaba
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.